para que les quede. Si pueden prender sus cámaras, sería una maravilla. Si no, está bien. Gracias, Clau, por prender tu cámara. Em, si los ponen en algún tipo de riesgo, mejor no la prendan, no se vayan a distraer. Bueno, mi nombre es, gracias, Eri. Mi nombre es Ángela Peña, para quienes no nos hemos visto muy poquito en este, gracias, José, por prender tu cámara, en este espacio. Y este espacio lo llamamos Corazonadas y lo retomamos después de un tiempo y estamos felices acá como de volver a conectar. Y procuramos que sea cada lunes, cada 15 días, unas veces a esta hora y otras veces al mediodía. Y, y hoy tenemos un tema que a mí claramente me apasiona, que tiene que ver con los sueños oníricos, no los sueños de soñar para el otro año, sino los sueños de dormir, de, de esos sueños que suceden cuando nos acostamos a dormir. Y, y para eso quiero preguntarles, pueden abrir su micrófono si les queda fácil o pueden por el chat. em, Cuéntenme si ustedes se acuerdan de sus sueños. O sea, si se acuerdan por lo menos de un sueño del último mes. Por favor, pongan si me acuerdo, nunca me acuerdo. Sí, a mí también me ayuda como a enfocar la charla. Mientras se van uniendo todos sobre los sueños. Susana, hola Susana. Susana dice que sí se acuerda. Yo me acuerdo que Eh, este mes he tenido que ha sido muy extraño, Angelita. He tenido como 4 o 5 sueños que duro como 2 días con el sueño recordándolo y como muy presente y ya se me han ido, ¿no? Como que ya los dejé y pasar ya no te y se fueron. acuerdas. Pero sí, que es muy raro porque yo casi nunca me acuerdo de los sueños. Pero este mes en Bu- particular he tenido como 5 sueños que me han sostenido ahí un par de días. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos vamos acordando. Bueno, aquí para que les van llegando y mientras acabamos de llegar, estoy preguntando para que puedan contestar ahí por el chat, si pueden prender sus cámaras, se los agradezco un montón. ¿Quiénes se acuerdan de sus sueños? Y si se acuerdan de sus sueños, pónganlo por ahí por el chat, si me acuerdo, no me acuerdo, etcétera. ¿Mm? José dice en ocasiones sí, pero la mayoría no. Ok, vamos viendo. Desde Valledupar, Cari, ¿tú te acuerdas de tus sueños? Sí, te acuerdas, perfecto. Y por aquí alguien contestó que se acuerda, pero son pesadillas. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los sueños genérico y les voy a contar también por qué me interesan los sueños. Y acá llegaron los gatos a acompañarnos, además. Entonces, como les decía, mientras estaban conectando, mi nombre es Ángela Peña y digamos que de base yo estudié psicología y yo creo que una de las razones, ahora que lo pienso, por las cuales estudié psicología es porque yo toda la vida he soñado muchísimo desde que era muy pequeña. Y mi madre pensaba que eran cuentos míos, que yo me inventaba todo eso porque ella no se acuerda de sus sueños. Entonces, ella pensaba que como una niña podía soñar todo eso y, y inventarme semejantes historias. Entonces, para mí los sueños siempre han estado muy presentes. Entonces, desde muy pequeña tuve mucha inquietud sobre eso, qué significa, qué son los sueños, por qué soñamos. Em, Antes de entrar a estudiar en la universidad incluso. Entonces, desde ahí es que está mi inquietud de esa capacidad mía de soñar también por temporadas. Hay veces que sueño más que otras veces. Eso nos pasa a todos y eso tiene que ver con varias cosas que ya les voy a contar. Entonces, hablemos de los sueños.
Lo primero, digamos que las últimas investigaciones y esto y diferentes teorías y diferentes corrientes, como en todo, y no me voy a extender como en todas las corrientes porque tenemos aquí 40 minutos para esta conversación y no quiero que sea tanto como una charla teórica sobre los sueños, sino más bien algo que les genere mucha práctica a ustedes de cómo acordarse de los sueños y cómo manejar eso que sueñan y cómo entender los sueños. Entonces, vamos a hablar de eso, de los sueños, cómo entender nuestros sueños propios y algunas corrientes que existen sobre qué son los sueños y también algunas tradiciones ancestrales de cómo manejan y entienden los sueños. Entonces, como les decía, sueño siempre de chiquitica. Entonces, esa inquietud viene desde niña. Una de las cosas que nos permite el sueño, soñar, para algunas de las corrientes, unos dicen que sí y otros que no, es que cuando entramos en la fase REM, em, nos permite, la fase REM es el movimiento rápido ocular y es como si nuestro cerebro entrara en mucha actividad mientras estamos dormidos. Algunas investigaciones de algunas corrientes médicas han dicho que cuando eso nos pasa, una de las funciones de los sueños es ayudarnos a integrar lo que nos ha pasado durante el día o durante la semana y a regular nuestro mundo emocional y nuestro mundo cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que pasa cuando es parte de no solo de dormir, sino de soñar, es que nos ayuda a integrar lo que nos ha pasado durante el día, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, a reconfigurar. Entonces, dormir no solo es importante porque nos recuperamos físicamente, sino que soñar, y se dice que todos soñamos, así no nos acordemos de los sueños, soñar nos ayuda a regular nuestro mundo emocional y nuestro mundo mental y a organizarlo, a darle un orden. Ahora bien, desde la psicología, esto es como desde la parte más cognitiva, médica, neurológica. Desde la psicología, digamos, quien empezó a trabajar este tema fue Freud. Y diciendo que todo lo que soñábamos tenía que ver con temas que reprimíamos, es decir, que los mandábamos al inconsciente y que afloraban en los sueños. Y para Freud, la mayoría de las cosas tenía que ver con asuntos sexuales, de la sexualidad, de, de la sexualidad y la sensualidad. Entonces, los sueños empezaron a tener como a tener como un podio dentro de la psicología a partir de Freud. Y su discípulo Jung dijo, sí, eso que dice Freud tiene sentido, pero también hay unos contenidos inconscientes, es decir, algunos símbolos que aparecen cuando soñamos, que no solo es por algo que yo reprimí, sino que tiene que ver con toda la humanidad, es decir, con el inconsciente colectivo. Entonces ahí se nos complica la cosa, ¿cierto? Ahí entonces ya no solo tiene que ver conmigo, sino que además hay unos contenidos que son simbólicos que tienen que ver con toda la humanidad. Vamos a ver esto de qué se trata. Entonces, desde la psicología profunda, se habla de los sueños como un lenguaje del inconsciente. El inconsciente es simbólico, es atípico y es atemporal. Entonces, cuando decimos simbólico, son estas cosas que nos aparecen en los sueños que a veces no tienen sentido, que no les adjudicamos un sentido lógico. ¿M? Entonces, eso es lo simbólico. También lo atípico, como que junta unas piezas, por ejemplo, junta, en mi caso, junta la casa de mi abuela donde crecí
con el patio del colegio. Eso es atípico. Eso naturalmente no se da. ¿M? Y atemporal, porque justamente va más allá de mi tiempo presente. Todo lo que está en el inconsciente está más allá de nuestro tiempo presente. Es como em, un gran receptorio de, de contenido de todo lo que nos ha movido y pasado en la vida y está en el inconsciente. Entonces, el mundo de los sueños es fascinante, todavía no lo entendemos muy bien, todavía incluso con las investigaciones que se han hecho, aún queda mucho por descubrir sobre el mundo de los sueños. Sin embargo, Jung desarrolló varias metodologías para tratar de entender un poco mejor este psicólogo del siglo pasado, discípulo de Freud, suizo, desarrolló varias metodologías para entender un poco mejor qué, qué era ese contenido que venía del inconsciente y qué era eso que venía de los sueños. Y en sus investigaciones dice, voy a ponerlo así lo más sencillo posible para que ustedes se vayan, traigan sus sueños acá, si se acuerdan de algún sueño, vayan viendo esto cómo se relaciona. Dice, los sueños tienen dos tipos de contenidos. No siempre aparecen los dos tipos de contenido. Uno que es personal y otro que es colectivo. El personal tiene que ver, vuelvo a mi ejemplo, la casa de mi abuelita, el colegio donde estudié, todas estas cosas que son muy particulares mías, que son de mi propia historia, que aparecen en mi sueño de una manera muy precisa porque tiene que ver con también cómo yo lo elaboré cuando era pequeña o con el tiempo. Entonces, eso es contenido personal. Entonces, piensen en sus sueños, contenido personal. Y las personas que aparecen, la mamá, el papá, los amigos, em, los escenarios. Vamos a hablar de los escenarios o la arquitectura de los sueños. ¿Eso qué es? Como piensen en eso, en los escenarios. Cuando ustedes ven películas, hay escenarios. Entonces, el escenario en la casa, el escenario si es por allá en Nueva York, en el metro de Nueva York, hay escenarios. Entonces, sus sueños tienen ese contenido personal y tienen escenarios. Escenarios que hacen parte de su historia personal y otras cosas que ustedes sueñan que ustedes dicen, yo nunca he visto eso en mi vida, pero apareció en mi sueño. ¿Mm? Entonces, estos son los contenidos personales y tienen una arquitectura. Hay una personal, arquitectura. Piensen en los escenarios. Arquitectura o escenarios es lo mismo. Y están los sueños y están aquellos contenidos inconscientes colectivos. Y acá es donde es un poco más complejo. El inconsciente colectivo se expresa a través de cosas que son comunes a todos los seres humanos. ¿Qué es común a todos los seres humanos? Los temas de la naturaleza. Entonces, los animales, cuando soñamos con animales que no hemos visto, no sé, soñé con una jirafa. Yo nunca he visto una jirafa o por allá la vi chiquita cuando en un zoológico. Eso tiene un significado. Los elementos, el agua, la tierra, el viento y el fuego también hablan de contenido inconsciente, colectivo. Todo aquello que en el sueño aparezca moviéndose como hacia atrás tiene que ver con ese inconsciente colectivo. Entonces, ahí tenemos, espero que me sigan, contenido del inconsciente personal, todo lo que tiene que ver con la propia historia, ¿cierto? Arquitectura de los sueños, ahí se mezcla, o escenarios, ahí se mezcla su historia personal y también otras cosas que ustedes tal vez nunca en su vida han visto, ¿cierto? Y, y de contenido del inconsciente colectivo, que son cosas que nos son comunes a todos los seres humanos y usualmente están muy asociados a la naturaleza, animales,
los elementos, agua, fuego, tierra, aire, eh, soñar con árboles, flores, montañas, ese tipo de cosas también hacen parte de ese inconsciente colectivo. ¿Hasta ahí vamos? Porque vamos a armar rompecabezas de sus sueños. ¿Vamos bien? Listo. Por favor, si no entienden algo, abran su micrófono, interrumpan, todo. Que yo quiero que esto sea para ustedes de mucho valor. Espérense un segundo que la gata, bueno, que ella es una participante activa de este webinar. Por ejemplo, acá nos dice sueño con catástrofes antes de que pase. Bueno, listo, ahorita vamos a hablar de esas cosas. Bien, entonces, todos estos contenidos, eso es como un sancocho. Cuando nos acostamos a dormir, todo eso se mezcla. Y para quienes no son de Colombia, eso es como una sopa con todos los ingredientes mezclados. ¿M? Entonces, estamos ahí cuando nos acostamos a dormir. ¿Y qué sucede? Que empiezan a salir estos contenidos, pero no salen porque sí, no son, no es algo azaroso. Tiene que ver con aquello que estamos necesitando entender, organizar o comprender en nosotros. ¿Ven cómo se cruzan los gatos? Bueno, entonces, no es azaroso, sino que tiene una razón de ser esto que se nos cruza. A veces es porque necesitamos elaborar algunos miedos o algunos dolores que se han quedado ahí anclados. A veces es porque necesitamos evolucionar y ver hacia dónde vamos y en qué camino queremos irnos. A veces es porque estamos cerrando ciclos y otras veces estamos abriendo ciclos. Y los sueños nos están guiando. Entonces los sueños nos ayudan a resolver cosas que no hemos resuelto interiormente y los sueños también nos sirven como guía. Cuando, dale, Eri. Maestra, también pueden ser como una campana para que te hagas cargo de, Sí, o es importante que trabajes en ujú, atención a algo así. tal cual. Ah, bueno. Sí, sirven también como una gran advertencia. A veces nos indican por dónde vas, no vas bien, ¿sí? Y creo que parte de lo que tal vez están acá y por la razón por la cual están acá también es como, bueno, ¿y cómo los entiendo? ¿Cómo hago para entender cuándo es una cosa, cuándo es otra? Que es ahí donde viene el gran misterio. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Tenemos como estos ingredientes que se ponen en el sancocho y nos salen unos sueños rarísimos. Bien, entonces, voy a decirles acá unos hábitos que vale la pena que vayan desarrollando para que cada uno pueda entender mejor sus sueños. Como les dije al principio de este webinar de corazonadas, yo sueño mucho desde muy chiquita y yo anoto mis sueños, no siempre los anoto, pero desde que tengo unos por ahí 16, 15 años, yo estoy anotando mis sueños. Entonces, yo ya entiendo mis sueños porque llevo una bitácora hace mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Por qué es importante llevar una bitácora de sueños? Así sea una pesadilla, así sea algo que nos duele, es importante llevarla porque, uno, porque así no se nos olvidan. Dos, porque te vas dando cuenta de patrones que tienes en tus sueños. Entonces, a veces soñamos con los mismos escenarios cuando están pasando ciertas cosas en nuestra vida. A veces soñamos con personas que no hemos visto hace 15 años y vuelven y aparecen en el sueño. ¿M?
Cuando empezamos a entender que tenemos unos patrones en nuestros propios sueños que van cambiando en la medida también que vamos cambiando, vamos a poder entender mucho mejor de qué va ese sueño, hacia dónde nos lleva. Les voy a poner ejemplos personales y también de algunos consultantes y clientes. Entonces, uno mío personal. Yo soñaba mucho, yo creo que duré como 10 años soñando mucho con ascensores, que estaba en algún edificio o centro comercial y subía y después bajaba a un sótano en un ascensor. Y esto era recurrente, pero el escenario era un centro comercial o un edificio o una construcción súper exótica que en mi vida había visto. Y empecé a entender que ese ascensor, acuérdense lo que les dijo, aquellas cosas que van de para atrás también tienen que ver con el inconsciente colectivo. Aquellas cosas que tienen movimiento de subir o bajar también tienen que ver con un contenido que es personal y del inconsciente colectivo. Entonces, yo empecé a entender que este ascensor que bajaba, estaba bajando profundo a un lugar mío y siempre se aparecía cuando yo estaba necesitando un cambio interno profundo. Siempre que soñaba con eso tenía que ver con un cambio interno profundo. Dejé de soñar con ascensores. No quiere decir que no necesite cambios internos profundos de vez en cuando. Es que eso ha ido cambiando. Em, Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo de una cliente mía que soñaba que iba manejando en el carro y se quedaba con el timón. Y entonces, claro, eso era, algunas veces generaba angustia y otras veces ella decía que aunque el timón estuviera zafado del carro, ella lo podía manejar. Y eso, ahí sacamos unas conclusiones sobre eso. El carro tenía que ver con su identidad, con su sentido del yo, y a veces sentía que ella estaba fuera de control y otras veces sentía que aunque estuviera fuera de control, había un control interno que podía regular. Entonces, ese era su sueño. ¿Si ven como las minucias a las que podemos llegar con esto? Bueno, entonces, ¿qué es fantástico? Que ustedes empiecen a ver cuáles son sus patrones, con qué es eso que sueñan frecuentemente. Em, si sueñan en colores, hay gente que sueña a veces como sepia, otras veces en blanco y negro. Si sueñan con colores, en blanco y negro, como más, si los colores son vívidos, si no son tan vívidos. Todo esto es importante en un sueño. Cuando nos acordamos del sueño y lo anotamos, lo primero que hacemos es relatar el sueño. O sea, soñé con esto, fue así, aparecía tal persona. Y después, la clave es ver que esas cosas que aparecen en el sueño me llaman la atención. Como yo les puse ahorita el ejemplo, el ascensor. Entonces, yo puedo empezar a ver qué significa el ascensor para mí. ¿Qué significa que al final siempre termine bajando? No importa si subí, siempre termina abajo. ¿Qué significa? Para mí. Por eso, por ahora, si están aprendiendo de sus sueños, no le pregunten al diccionario de sueños ni a ChatGPT. Todavía no, no hagan eso. Primero, traten de entenderlo desde ustedes. Después, si quieren ir a consultarlo, consúltenlo, pero primero con ustedes. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Escriban su sueño, escríbanlo a mano, es más fácil. Primero lo describen y después empiezan a hacer, como vean esas cosas que les llaman la atención del sueño y pregúntense, uy, ¿eso qué puede significar para mí? Entonces, si soñé con una persona que no veía hace 10 años, entonces a la consulta llegan, no, pero Ángela, yo soñé con esa persona que nada que ver. Es que además no la veo hace 10 años. Acuérdense, el inconsciente es simbólico, entonces tienes que preguntar qué significa esa persona. O sea, ¿cómo la veía yo a esa persona?
Puede ser qué significaba para mí o qué características veo yo en esa persona que tienen que ver con algo que está pasando en mi momento de vida actual. Entonces, esas son las preguntas que son importantes hacerse para entender mucho mejor sobre por qué está apareciendo ese personaje ahí. ¿Bien? Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? Para ir más profundo. ¿Bien? Quiero saber los demás. Háganme una seña, pongan en el chat un uno, por favor. Un número uno si va bien. Si necesitan preguntas, eso. Listo. Ok. Entonces, em, gracias. Eso. Entonces, recomendación uno, escriban los sueños. ¿Qué es importante también? Algunas personas los graban en voz, ¿no? Como que se despiertan y lo graban, se lo relatan ahí. Pero yo he tenido unas experiencias muy chistosas con eso y es que llegan a la consulta y dicen, ay, Ángela, mira, grabé mi sueño y lo ponen y empieza, bla, 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 no se escucha nada porque están todavía dormidos y está muy trabado. Entonces, les cuento esas anécdotas porque pasan más seguido de lo que uno se puede imaginar y entonces nos perdimos del sueño. A veces es más fácil escribirlo que el bra, 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 al menos que esto también les funcione. Bien, Maestra, tengo una inquietud y es, dale, Eri. yo tengo sensaciones en los sueños, frío, por ejemplo. Ah, bueno, allá iba yo. Pensé que tenía que ver con lo del movimiento o no. Puede tener que ver con el movimiento o puede que no. Por ejemplo, es importante las emociones que yo siento en el sueño. Son muy importantes. Si estoy sintiendo, si parece, por ejemplo, en este sueño que les conté del timón, que se les zafaba el timón del carro. A veces, eso de por sí, o sea, o sea, la primera vez que me lo contó, uff, como que yo dije, uy, un poco angustioso eso. Pero ella no siempre sentía angustia. A veces sentía que todo estaba perfecto, que por alguna razón podía manejar el carro sin el timón pegado el auto sin el timón pegado a este. Entonces, la sensación, la emoción que estén experimentando en el sueño es muy importante. Y esto no es una regla de tres. No es que si estoy experimentando eh, tristeza es porque esté muy triste, ¿sí? Por ejemplo, eh, por ejemplo, que necesito sacar algo que estoy elaborando ahí internamente. Acá Susana justamente pregunta, ¿es normal sentirse tan triste hasta llorar? Los sueños pueden ser muy vívidos y podemos sentir unas emociones muy profundas en los sueños. Yo creo que ustedes han sabido, yo tuve una cliente que soñó que su esposo le ponía los cachos. Se levantó furiosa, furiosa, y el hombre le decía, ¿pero qué te pasa? Porque fue muy vivo el sueño. ¿M? Entonces, Susana, si sientes tristeza, el sueño puede ser muy vivido. Mira, permítete la tristeza ahí. Tal vez haya algo que necesites sacar que tú ni siquiera sabes, puedes saber de dónde viene la tristeza, pero puedes no saber de dónde viene la tristeza. Pueden ser tristezas Ángela, acumuladas. no, eso ya me Entonces, pasó y ajá, yo me desperté llorando, pero no me acuerdo qué soñé. ¿no te acuerdas que soñaste? Muy bien del sueño, no, pero sí me desperté y parecía que hubiera llorado mucho porque estaba muy mojada la cara. Bueno, Y Susana, sí, ¿y tienes una razón en tu vida normal, real sí, para... a los días estaba, pues estaba como superando como un duelo. Mm. Entonces, a veces en los sueños, acuérdense, la primera parte que les dije, que no sé si todos estaban acá, pero en los sueños compensamos y ayudamos, los sueños nos ayudan a elaborar nuestras emociones y también a memorizar cosas que hemos aprendido durante el día. O sea, todo eso nos pasa mientras dormimos y también mientras soñamos. Entonces,
está bien que hayas llorado. Es muy aliviador que hayas llorado, de hecho. Es tu inconsciente ayudándote a superar el duelo, a decirte, bueno, esto hay que llorarlo. Porque a veces en nuestro afán diario no nos damos el tiempo para procesar ni nuestras emociones, ni lo que nos ha pasado durante el día, en términos generales, ni nuestros aprendizajes. Entonces el espacio que queda son los sueños. ¿M? Así que en realidad es muy sano que hayas llorado y que hayas estado ahí. Es muy sanador. José, ¿qué pregunta tienes? No te oigo, pero no has abierto tu micrófono. Ya, Buenas tardes. Sí, es buenas que tardes. estaba recordando que alguna vez tuve un sueño donde llegamos a una montaña que era, en vez de bajar en falda, bajaba hacia adentro y el Ujú, viento formaba música. Estaba con ujú, unas personas y bajamos con lazo a una cueva y sacamos unas vasijas de oro como las que habían en el billete de 20.000 pesos, de 20 pesos hace tiempos. Y yo les decía que no tuvieran avaricia para que no se fuera el tesoro. Pasó de los tiempos, pasó como un año y fuimos a un lugar por Chanco, se llama en el límite de Valle y Chocó, y allí encontramos un lugar similar y el viento formaba como música. Y yo estaba con las mismas personas casualmente del sueño y les dije, ujú. pasó esto y esto y esto en un sueño. ¿Y usted cree que en un campamento de la CBC, donde iban a hacer la segunda hidroeléctrica de Anchica, ya adentro del Chocó, no pudimos encontrar un lazo para bajar a esa cueva y la cueva estaba allí? Bueno, No, para que no haya avaricia. sí, entonces, esta es la circunstancia que de pronto, como les conté el sueño, Ujú, sí, y hasta yo mismo me pude haber llenado de avaricia en ese momento. ujú, ujú. Es como una situación bien curiosa, como un déjà vu, pero entonces Sí. siempre he estado con las ganas de volver y no he podido. No, porque no corresponde. O sea, por algo no corresponde. Justo para que no te llenes de avaricia. Y eso corresponde con otro comentario que estaba por ahí, Andrea, ya te doy la palabra. En que alguien decía, sueño con catástrofes y pasan. Entonces, vamos a hablar de esta otra dimensión de los sueños. Estamos conectados con ese inconsciente colectivo y estamos conectados de maneras que todavía no entendemos y no sabemos muy bien. Pero esa conexión, no solo como entre la humanidad, sino también, acuérdense que el inconsciente es atemporal, el inconsciente colectivo es atemporal, ahí no hay tiempo. Lo que para nosotros es pasado, presente, futuro, ahí es presente todo. Entonces, cuando tenemos determinados sueños como este, José, o como quien soñaba que a veces ocurren catástrofes y la sueña con antelación, tiene que ver con que están conectados. Eso es puro contenido inconsciente, ahí no hay tiempo, ahí todo está ocurriendo a la vez. Piénsenlo así. Y podemos acceder a esa información desde ese lugar de los sueños. Y muchas veces son guía. A veces no sabemos muy bien qué hacer con esa información, pero son guía. En tu caso, José, es guía. Claro, te estaba diciendo que hay además es un sueño hermoso, que el viento haga música, etcétera, y una realidad bonita, pero también hay una guía a decir, ojo con la avaricia. Y ahí es una sabiduría mayor guiándote en eso. Entonces, em, piénsenlo así, los indígenas, hay muchas culturas indígenas que trabajan con los sueños. Una de esas culturas indígenas son los Achuar que viven en Ecuador. Si acá hay alguien de Ecuador, levante la mano. Y ellos, lo primero que hacen hacia las 4:30 o 5 de la mañana es levantarse y contarse los sueños entre todos. Y desde ahí empiezan a organizar su día a partir de lo que soñaron y a partir de la interpretación que ellos hacen de los sueños. Bien, entonces
Los sueños nos pueden servir como guía para nuestra vida diaria, como lo hacen algunas culturas indígenas. Andrea, quiero dejar mucho con la mano levantada, cuéntame. Gracias, Ángela. Buenas tardes para ti y para todos. Mira, es que yo estoy ahorita el tema de mi caso particular. Yo casi todas las noches tengo no sueños, sino pesadillas, donde hay mucho Ujú. dolor, tristeza, llorar. A veces viví y me identifiqué con alguien que habló hace un segundo, pero no siempre lloro y me levanto llorando, pero sí hay mucho dolor. Y aunque hay, con terapeutas que ha hablado del tema, lo que tú dices que soltar, de sacar del dolor, y no tengo un duelo cercano, o sea, sí, un familiar, una amiga, mi mejor amiga falleció hace 6 meses, pero esto viene de hace mucho tiempo atrás, pero es que al mismo tiempo es que yo no descanso. Entonces, puedo sacar toda la tristeza y el dolor por muchas cosas que me han pasado, pero quisiera como entender un poco, porque todas las noches tengo Mm. pesadillas, todas las noches es que es de dolor, de que de hecho, les cuento, me despidieron por tener depresión del trabajo en el que estaba. Entonces, eso Mm. me ha causado casi todas mis pesadillas, tienen que ver con despidos o que me sacan de un trabajo, ¿no? En fin, una Mm. cantidad de circunstancias. Qué pena que me extienda con el comentario, No, pero Andrea. y con mis Ujú. compañeros también. Pero sí, la verdad es todas las noches, no descanso y todas las noches es de mucho dolor, de mucha tristeza. Qué pena, gracias. Eh, Andrea, yo te voy a irme primero por una parte más práctica y otra más profunda, ¿listo? Entonces, una, una parte práctica es, no sé si ya la has hecho, cuando te acuestes a dormir, según tus creencias, ¿crees en cuáles son tus creencias espirituales? No, tienes Creo en que, Dios, soy católica, no practicante, pero soy católica. Yo creo en Dios y en ok, los ángeles, listo, la Virgen. ok, ok. Entonces pídele a la Virgen y pídele, sí, pídele a la Virgen, según tus creencias, pídele antes de dormir que te arrope con su manto y que te ayude a tener una noche tranquila. Llévate un vaso con agua y lo que vas a hacer, esto que te voy a decir a ti, también se los voy a decir a todos porque el vaso con agua. Ustedes saben que el agua uno la puede programar para memoria, para lo que sea. ¿M? Entonces, una forma, yo la puedo programar para acordarme de mis sueños. Entonces, yo le puedo decir, bueno, mañana cuando me levante me voy a acordar de los sueños, tomo el vaso así como yo lo estoy tomando, tomo un poquito de esa agua y lo dejo en mi mesita de noche. Y lo primero que hago al despertar es tomarme el agua. Andrea, tú lo vas a programar para estar tranquila durante toda la noche. Entonces tomas un poquito y haces tu oración a la Virgen. Si quieres hacer, dependiendo, o sea, como de tu práctica católica, puedes hacer una oración pequeña a la Virgen y le dices que te cubra con su manto. Esa es como la parte práctica. Pero yo creo, Andrea, que hay algo con tus ancestros em, que se está procesando a través tuyo, un dolor. em, Como de tu abuela o bisabuela, que valdría la pena que averiguaras, porque ahí hay un dolor que no es solo tuyo, es un dolor más profundo. Cuando es un dolor como el que estás manifestando, usualmente no es solo un dolor de nuestra historia personal, es un dolor que también tiene que ver con otras historias de nuestro linaje. Entonces, valdría la pena, si no lo has hecho, que averigües un poco de esa historia de abuelas y bisabuelas. E intenta esta noche lo que te estoy diciendo y parte de lo que te está pasando de soñar con lo del trabajo, por ejemplo, como con esto de voy a hacer despedida, es que tu inconsciente todavía no ha podido resolver eso que pasó, todavía no lo entiende, todavía no sabe ni tu consciente ni tu inconsciente.
¿sí? Como que es probable que tú todavía lo percibas como algo muy injusto. Estás tratando de acoplarlo a tu realidad y no has podido. Entonces, ahí hay una cosa que puedes, si estás yendo a terapia, trabájalo con tu terapeuta, pero tú le puedes pedir, y para todos, en aquello que creen, si creen en Buda, si creen en los ángeles, aquí con Andrea, en sus creencias, pídele a María que te cubra con su manto. Y ella seguramente te va a ayudar a tener una mejor noche. Así que porfa, me escribes mañana. Hazlo durante 3 noches seguidas, porque dado que es como tan severo, no va a ser solo de una noche. Escríbeme si te funciona, ¿sí? Claro que sí, Ángela, muchas gracias. No sabes cuánto valoro lo que me dijiste. Gracias. Y bueno, entonces aquí hay varias cosas importantes que estamos diciendo. Nuestros sueños nos dan información de muchas variables, lo personal, lo que está en el colectivo, y ese colectivo también puede ser de nuestro sistema familiar, no solo del colectivo grande como humanidad. Tenemos también la conciencia de que el inconsciente es atemporal y por ser atemporal, ahí todo puede pasar. Y podemos, cuando decimos, uy, es que yo predigo estas cosas, es porque estamos en un lugar atemporal donde todo está ocurriendo al mismo tiempo. Eso para nuestra lógica es bien difícil de comprender, porque nuestro ego, nuestra identidad consciente, le gusta predecir, controlar y se mueve en presente, pasado y futuro. Pero en el mundo del inconsciente eso no existe. Todo es y todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y por ahí es que nos conectamos también con esta información. Entonces no se asusten si les pasa esto. Ahora, si no quieren predecir catástrofes, porque qué jartera, entonces igual pueden pedir en aquello que ustedes crean y decir, esta noche, voy otra vez con el vasito de agua, esta noche mándame sueños lindos. O esta noche quiero guía para conseguir un nuevo trabajo. Y se toman un poquito de agua para acordarse del sueño y lo anotan al otro día. Y siempre pueden pedir guía en sus sueños. Siempre. No siempre se van a acordar. Hay que aprender a anotarlos y ya les digo otros tips para poder acordarse de los sueños. Pero la sensación con la que se levanten. Ustedes saben que uno a veces se levanta o pensando en alguien o en algo, o a veces se despierta con una palabra, o simplemente como, "Ay, qué rico dormí hoy, o qué alegría", ¿sí? Nos despertamos con alguna emoción. Eso es suficiente información. No se levanten en la carrera, porque si se levantan en la carrera, el sueño se va, la sensación se van y no alcanzan a procesar lo que ha pasado durante la noche. Entonces, ¿qué hacemos también para acordarnos de los sueños? Si ustedes se despiertan con reloj del celular, tienen que apagar las notificaciones, porque en el momento en que ustedes apaguen la alarma y vean una notificación, el sueño se va inmediatamente. Entonces, es importante que apaguen las notificaciones para acordarse de los sueños. El truquito del agua puede funcionar. No se muevan mucho cuando se están despertando, porque hay una fase en la que uno no está ni totalmente despierto ni totalmente dormido. Esa es la fase en donde uno se acuerda de los sueños. Entonces, si se levantan muy rápido o se distraen con alguna notificación del celular, el sueño ahí se va. Entonces ahí es donde tienen que sostenerse como, uff, ¿qué fue lo que soñé? Y si lo pueden apuntar con una libretica al lado o el mensaje de voz, pero acuérdense de hablar claritamente. Entonces, quiero que me digan si les sirve esto para entender un poco más los sueños, que es un tema tan complejo. Y si tienen alguna pregunta, voy a leer el chat.
Em, entonces, espérate, esto es lo que contó José. Vivian, cuando uno ve a algún familiar que viene y la visita, se siente muy vivido. Bueno, ahí te está visitando. Acuérdate que es atemporal, que estamos conectados de maneras que no explicamos, entonces ahí te está visitando, si es muy vivido. Paula dice, hola, me gustaría preguntarte cómo hacer para tener un sueño profundo más reparador. Entonces, Cari dice, maravilloso y profundo, me sirvió muchísimo. Gracias, mil con gusto, Cari. A ver, Paula. Em, ¿Qué es importante? Primero, hábitos. Voy a irme con los hábitos de sueño. Hábitos de sueño. Em, no, no tomes bebidas estimulantes 6 horas antes de dormir. De 6 a 8 horas antes de dormirte. No tomes bebidas estimulantes. Em, lo que comas influye, entonces come ligero, o sea, no comas muy pesado antes de irte a dormir. Pantallas. Nada de pantallas. Si media hora antes, 45 minutos antes, porque las pantallas con su luz azul hace que todo el sistema nervioso y todos nuestros sistemas se vuelvan activos otra vez. Entonces nos vuelve a activar y eso hace que sea muy difícil tener un sueño reparador. Entonces no te duermas con televisión prendida, ni viendo el celular, nada de eso. Sí, es mejor tener un libro de papel, en hojas de papel, esos libros así, y que ahí tomes, o un Kindle, de esos que tienen cosa de papel, y ya. Es importante que consultes al médico si hay algo que estás sintiendo que está más allá y que te revises, que no tengas, si estás, no sé cuántos años tienes, Paula, dime cuántos años tienes, porque dependiendo también de la edad, si estás perimenopáusica o menopáusica, Hola, hola, Paulis, dime. hola, ¿cómo estás? No, yo soy muy joven, yo tengo 28 años, pero he tenido unas semanas como muy difícil porque Ujú. no puedo dormir, es como, no puedo conciliar muy bien el sueño. Y si ¿Cuánto llevas duermo, así, siento Paula? como, yo creo que yo nunca he tenido un sueño reparador, o sea, siento que si duermo, no, me levanto siempre cansada. Y ya así como en estos últimos días tengo como una semana que no he dormido muy bien. Por ejemplo, anoche no dormí nada. Trato de hacer No. respiraciones, de relajar el cuerpo, pero Ujú. ¿No no te soy capaz funciona? de dormir. No me funciona. Bueno, yo te aconsejo que vayas a una revisión médica porque pueden haber muchos factores físicos. Em, Sobre todo si estás muy joven y si no regulas el sueño ahora, eso es como esos grandes hábitos que entre más tiempo pase, más complejo es. Entonces, lo que yo te digo es, ve al médico. Mira si hay algo en... Te voy a contar cosas que le han pasado a algunas personas que han pasado por consulta, que de pronto te puedan servir, porque esto termina siendo muy inconsciente. Para algunas personas, dormirse, pues dormirse es entregarse. ¿Sí? Cuando tú estás durmiendo, te estás entregando por completo y estás totalmente indefensa. Em, entonces, mira si hay algo en ti que teme, así lo desees, conscientemente. Lo deseas, quieres dormir, haces todo, pero mira si hay algo ahí que está temiendo y creo que te me desconectaste. Entonces, que está temiendo dormir, que haya un dolor, una traición, que algo pueda suceder, bien inconsciente. Revisa eso. Voy a leer acá otros comentarios. No le alcanzamos a decir que tomara magnesio. Laura dice, hola, buenas noches. Yo sueño mucho con personas que mueren y me cuentan incluso su forma de morir, si hay sufrimiento o no. ¿Cómo puedo interpretar esto? Gracias.
Laura, eres un canal. Así de sencillo. Y tú eliges si quieres seguir siendo ese canal, pero eres un canal. Si no te asustó, si no te da nervios ni nada, eh, te están eligiendo a ti porque tú estás sintonizada y, y seguramente algo importante ahí para ellos, para esos seres que trascienden, que, que los escuches. ¿Cómo te suena eso, Laura? Aquí José dice que le da a sus pacientes con DEX mental por adicciones. No soy psicólogo. Eh, el magnesio, Paula ya se volvió a conectar. Magnesio, tomar magnesio es una buena idea, sobre todo si trato de magnesio. Pero ve al médico, Paula, por favor. Ok, ok, muchas gracias. Y me cuentas, porque eso tiene que ver más con, ve al médico y ve al, ¿en qué ciudad estás? En Pereira. Si puedes consultar un buen psiquiatra, porque hay psiquiatras que ni siquiera con medicación, con cambiarte hábitos de algunos patrones, em, te ayudan a dormir mejor. Entonces, creo que valdría la pena. ¿Listo? Ok, Zum, bueno, muchas gracias. ¿sí? Sí. Zulima dice, yo he notado un cambio tremendo en la calidad del sueño y en cómo recuerdo con más lucidez los sueños que tuve esa noche desde que saqué el celular de la habitación apagado. Buenísimo. Uso despertador de pilas. Yo me compré uno hace poquito, pero no le he comprado las pilas. Como se hacía hace años y cambié la luz del cuarto. Antes usaba luz blanca, ahora uso luz cálida y es una diferencia significativa. Zulima, súper, gracias por eso. Están muy buenos esos tips. Eso es lo que hay que hacer. Em, Laura, ¿algo que quieras decir sobre lo que describiste o lo que acabo de decir? No, simplemente muchas gracias. No me da miedo, pero me ha pasado muchas veces y me han explicado incluso el sufrimiento y toda la manera de morir. Incluso un familiar lo asesinaron y me describió quién lo había asesinado. Eso sí me da un poco de miedo, pero pues de resto sí, pues no. Y tip para dormir, yo también tengo el mismo problema de dormir y el magnesio me ha servido muchísimo. Entonces, que tome Sí, magnesio en las noches. Ojalá se acostumbre el cuerpo a tomar magnesio siempre. sí, el magnesio es una muy Gracias. buena alternativa. Gracias, Laura, y eres un canal que haya mucha luz para ti y para los que te buscan. Em, en los sueños también se despiertan muchos nuestros dones, esos dones que no podemos explicar de otras maneras y también se manifiestan a través de ellos. No le teman. Si les da temor, me escriben y hacemos otro webinar sobre cómo manejar esos dones extrasensoriales, pero porque los podemos canalizar, los podemos manejar mejor, como siempre al servicio del amor y de la luz para que guíe a todos, incluyéndonos en ese camino. Bueno, me quedaría acá de mil amores contándole más y más cosas, pero yo creo que voy a hacer un recap para todos, para los que se conectaron más tarde, em, y podamos seguir conectados con este tema. Entonces, dormir nos recupera, dormir. O sea, es importantísimo dormir. Entonces acá tenemos también cosas que necesitamos, como dormir es un hábito y aprendemos a dormir. Entonces, recuperar los hábitos del buen sueño. Zulima nos dio unos tips buenísimos sobre poner luz cálida, sacar el celular. Buena idea despertarse con los a la antigüita, con despertador de los de antes. Y por supuesto, no tener pantallas antes ni bebidas que nos alteren el sueño 6 horas antes, comer ligero, no pesados antes de irnos a dormir, como lo básico.
Los sueños tienen diferentes características, unas que son personales, otras que tienen que ver con el inconsciente colectivo y además tienen escenarios o una arquitectura de los sueños que también nos dan información. Una manera maravillosa de empezar a entender los sueños propios, con mucho gusto, Aide, es escribirlos. Escribir, relatar el sueño, o si se lo pueden contar a alguien, también funciona muy bien. em, y empezar a preguntarse por esas cosas que le llaman la atención del sueño. ¿Qué querrá decir eso para mí? ¿Qué querrá decir eso para mí en la situación en la que estoy? ¿Qué querrá decir eso para mí? Podemos tener sueños que llamamos premonitorios, porque recuerden que el sueño nos conecta con el inconsciente es atemporal. Entonces, ahí el tiempo no está dividido como lo dividimos nosotros y podemos acceder a esa información, así como conectar con seres que ya no están en este plano. No les dé miedo, pero si les da miedo, acudan a sus creencias, aquello en lo que ustedes creen de manera espiritual y pidan ahí esa protección. Consuelo dice, "Mm, debemos dejar la TV y poder leer antes de dormir, de acuerdo. Sí, cuando el cortisol se aumenta, la dificultad de soñar, de dormirnos, se acrecienta. Entonces, ¿saben cómo volver a estas cosas de la antigüita? Despertarse con un despertador de pila, leer antes de dormir, eso nos ayuda. Bien, entonces recuerden que los sueños son un mundo fascinante que nos ayudan también a crecer como seres humanos y a evolucionar. Nos ayudan a elaborar nuestras emociones, nos ayudan a elaborar todo lo que hay alrededor de nuestra memoria y lo que hemos trabajado durante una semana, durante un día. Entonces, los sueños son, en eso también nos ayudan a procesar lo que ha pasado. Y podemos soñar con cosas que estamos procesando y por eso tener en cuenta cómo están las emociones durante el sueño y cómo nos despertamos importa. Bueno, queridos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí. em, y por favor, síganse conectando a este espacio que nos encanta compartir esta información. Y si hay algo más que necesiten sobre los sueños, pues escríbanos, que acá estaré atenta. Empiecen con su libretica de sueños. Y Andrea, quedo pendiente de ti. Tengan una muy... Ay, Paula se volvió a conectar. Muchas Se gracias. desconecta y se conecta. Tengan una bonita noche, que hoy tengan bonitos sueños. Para los que no han descansado, pidan antes de dormir descansar y dormir delicioso. Y, y pueden pedir también sueños bonitos para que los guíe durante toda esta semana. Entonces, bonita noche y literal, dulces sueños. Gracias, Cuídense maestra. mucho. Para Hasta ti, luego. para Gracias a Gracias. ti. Con Bendiciones. mucho gusto. Bendiciones a todos. Gracias, maestra.